¿Qué tal? Pues aquí seguimos con nuestro estudio. Veníamos diciendo sobre la vida de Abraham, varias cosas grandes. Cómo Abraham decidió alejarse del error, de la idolatría, de la vanidad que había alrededor suyo, de la familia misma en la que estaba, y no seguir los pasos de su padre, que era un idólatra, y que a pesar de que su padre sabía aparentemente la verdad acerca de los ídolos, de que nada son, él por el temor, por el temor a la muerte, por el temor al rechazo de la sociedad idólatra, él se hizo idólatra y él mismo tenía ídolos en su casa y él mismo fabricaba ídolos y los vendía. Abraham decidió alejarse de eso, no importándole su vida, y él decidió no seguir a la borregada. El Eterno dice que seamos como borregos, que aprendamos a obedecer a nuestro pastor, pero hay que saber, Rica, elegir bien quién es nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Yeshua. Yeshua es nuestro buen pastor. Él sí nos va a llevar a lugares de delicados pastos, ¿recuerdas? Que estudiamos en el Salmo 1, que nos lleva a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo nos pastorea. Y él con su valor y callado nos infunde aliento, que aunque vengan los lobos, él nos va a cuidar, nos va a dar de comer y todo. Y si uno se escapa, un borreguito se escapa, Yeshua va por él y lo trae de vuelta. Si hay alguno de nosotros que desobedezca a Dios, Yeshua va por él y lo hace volver, ¿te acuerdas? Pero si de repente encontramos una persona que nos diga, oye Rica, oye Omar, ¿qué les parece si yo les ayudo y yo voy a ser su pastor? Yo voy a ser su maestro. Yo les voy a enseñar el camino de Dios. Y te empieza, en vez de llevarte a obedecer la Torá, a creer en Yeshua, a amar a tu prójimo, a amar a Dios, te dice, oye Rica, ¿qué te parece si hacemos aquí una imagen de Dios? Oye Rica, ¿y qué te parece si vamos y me tienes que dar la mitad del dinero que ganas? Oye Rica, ¿qué te parece si me prestas tu casa donde vives? Oye Rica, ¿y qué te parece si me llevas en el coche acá al aeropuerto? Oye Rica, ¿qué te parece si cuando vaya a tu ciudad me organizas ahí un grupito para que yo les dé clase? Y si así empiezan a controlar tu vida, te empiezan a decir todo lo que tienes que hacer, y se quedan así tus maestros y tus pastores. ¿Y qué hacen? En realidad no te están llevando a Dios, te están llevando a que los obedezcas a ellos. Entonces ellos no son buenos pastores, son pastores malos, que están haciendo... Ellos nada más quieren su corazón, nada más ellos quieren lo que le hagan. Él quiere él mismo las cosas, porque él es su pastor, pero porque si tú ya le dijiste que sí, ¿no? Entonces él nada más quiere a él, nada más quiere estar así diciendo para que confíen nada más a él. Exactamente. Todo eso lo hacen nada más para que lo sigas a él. Y ese pastor lo que quiere es robarse a las ovejas, a los borregos de Dios. ¿Para qué crees? Para matarlos, para destruirlos. Entonces tenemos de cuidarnos. Aquí vamos a seguir. Somos todos como borreguitos, pero necesitamos seguir al buen pastor. Porque acuérdate que los borregos son un poco tontos también. No alcanzan a ver bien. Son así muy ciegos, casi no ven. Por eso los borregos tienen que estar así pegados unos con otros, ¿te acuerdas? Que hemos visto que los borreguitos siempre van así como pegaditos, entonces sí. Ajá. Que ellos no son buenos son como medios tontitos. Así somos nosotros, medios tontitos. Pero si entonces nos equivocamos y no seguimos a nuestro pastor, si no seguimos a otro pastor, ese pastor nos va a llevar al matadero, a un lugar donde hay lobos. Entonces por eso hay que cuidar a quién seguimos. Abraham se dio cuenta que la gente eran como borregos, iban todos al matadero, pero él dijo, no, yo no voy a ir al matadero, yo me voy a ir donde mi Dios me dice, mi pastor me dice, ¿sale?
Bueno, seguimos aquí estudiando la vida de Abraham. Esto viene en el libro de Jubileos. Y seguimos tratando la vida de Abraham. Dice así. ¿Esta la tuya? No, esa no. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Abraham a Dios, no? Que le dijo, tú ayúdame a no caer en el error de los demás. Y que mi familia tampoco sean idólatras, que tampoco sean engañados. Y además dijo, debo volver a Ur de los Caldeos, quienes me buscan para que vuelva a ellos, o bien permanecer aquí en este lugar. Indica el camino recto a tu siervo, para que lo siga y no camine en el extravío de mi mente, Dios mío. Le dijo, Dios mío, por favor, tú indícame a dónde tengo que ir, si me tengo que ir para allá o me tengo que quedar aquí, para que yo no me extravíe, como un borreguito que se puede extraviar. Al terminar de hablar y de orar, Dios le envió su palabra por medio del ángel. De un ángel le fue y le dijo, ven de tu tierra y de tu linaje, de la casa de tu padre, la tierra que yo te voy a mostrar. Te haré un pueblo grande y numeroso. Te bendeciré y te engrandeceré de tu nombre. Serás bendito en la tierra y por ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. A los que te bendigan bendeciré y a los que te maldigan maldiciré. Seré tu Dios y el de tus hijos, nietos y de toda tu descendencia. No temas desde ahora en adelante, para siempre yo soy tu Dios. Y me dijo el Señor, Dios, ábrele la boca y los oídos. Fíjate lo que le dijo Dios al ángel. Kika, ábrele la boca y ábrele los oídos para que entienda y hable la lengua clara. ¿Cuál lengua clara? Vamos a ver cuál. Escucha. Pues había terminado de ser la lengua de los hombres desde el día de la confusión. ¿Te acuerdas cuándo fue el día de la confusión? Cuando Dios confundió las lenguas. Ah, sí. Estaban haciendo así la torre. La torre de Babel. Dios envió confusión. Nadie podía entenderse. Entonces, ¿te acuerdas que te había dicho que toda la gente antes de la torre de Babel, todos hablaban hebreo? Todos. Y cuando Dios confundió su lengua, todos empezaron a hablar diferentes idiomas. Y el hebreo, ya nadie hablaba hebreo. Todos hablaban en chino, japonés, inglés, etc. Pero no sabían hablar hebreo. Fíjate lo que dice aquí. Le abrí la boca, los oídos y los labios y comencé a hablar con él en hebreo, la lengua de la creación. Tomó Abraham los libros de sus padres, que estaban escritos en hebreo, los recopiló y comenzó a aprenderlos desde entonces. Yo le explicaba todo lo que le era inaccesible y los aprendió en 6 meses invernales. ¿Qué hizo aquí Dios, Kika? Le abrió la boca para que pudiera hablar hebreo y sus oídos para que pudiera entender. Mi amor. Entonces Abraham no sabía hablar hebreo. Él hablaba otro idioma, a lo mejor hablaba arameo porque él vivía en Aram. Entonces le dijo, desde ahora en adelante tú vas a hablar hebreo. Y le dio el don de hablar hebreo y de entender el hebreo y de poder leer los libros de sus papás que estaban en hebreo. Y empezó a entender lo que los libros decían, lo que Noah había escrito, lo que Shem había escrito, y Abraham aprendió en poquito tiempo. Dice, habló Abraham con su padre y le comunicó que se iba a ir a Harán. Se iba a ir de la tierra de Harán, a la tierra de Canaán, a verla y volver a él. Le dijo su padre Taré, ve en paz, que el Dios eterno guíe tu camino, el Señor esté contigo, te guarde de todo mal y te conceda compasión, misericordia y gracia ante quienes te vean. No te juzguen todos los hombres haciéndote mal. Pues sí, pero como amabas mucho a su hijo, sí le decía al bien. Se ve en paz, y si ves una tierra grata a tus ojos para morar ahí en ella, ven y llévame a tu lado. Llévate contigo a Lot, hijo de tu hermano Orán, como hijo tuyo, y que el Señor esté contigo. Deja a tu hermano Nacor conmigo hasta que vuelvas con bien y vayamos todos juntos contigo. Entonces, fíjate, y Abraham se va a cumplir Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra, a su familia, y que se fuera a la tierra de la prometida, a Canaán. Entonces ahí va Abraham. Abraham fue de Harán hacia la tierra de Canaán, llevándose a su mujer Sarai, a Lot. ¿Él se casó con Sarai? Ajá, se casó con Sarai y adoptó a Lot, el hermano de Sarai, como su hijo. Llegó al país de Siria, marchó hasta Siquén y se detuvo junto a una alta encina. Observó que la tierra era agradable sobremanera, desde la entrada de mar hasta donde
está la alta encina. Le dijo el Señor: a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Construyó un altar allí, ofreció en el holocausto al Señor, que se le había revelado. Luego partió del monte que tenía Betel al occidente y a Jai al oriente, y plantó allí su tienda. Vio que la tierra era muy extensa y buena, brotaba en ella de todo. Fíjate lo que había en la tierra prometida. Había vides, árboles de uvas, higueras, árboles de higos, granados, árboles de granadas, robles, árboles así como árboles grandes, encinas, terebintos, olivos, cedros, cipreses y palmeras. Estaba así hermoso, era como un jardín así, la tierra prometida, como el jardín del Edén. Y dijo: había de toda clase de árboles silvestres y agua en los montes. Bendijo a Dios que le había sacado de Ur, de los caldeos, y se lo había llevado a esta tierra. Fue el año primero del 7º centenario, al comienzo del primer mes, cuando construyó por primera vez el altar en este monte e invocó el nombre del Eterno con esas palabras: tú eres mi Elohim eterno. Tú eres mi Dios y Dios eterno. Y ofreció sobre el altar un holocausto al Señor para que estuviese con él y no lo abandonase en todos los días de su vida. Partiendo de allí fue al sur y llegó a Hebrón, que había sido construido entonces, y allí permaneció 2 años. Fue luego a las tierras de Sur, a Balod, y hubo hambre en la tierra, y entonces Abraham fue a Egipto. Y bueno, hasta ahí vamos a leer esta parte, porque eso ya es más, avanzarnos mucho en la historia de Abraham. Pero vamos a leer lo que pasó según el libro de Yashar. Hay unas partes que, papá, que no están en la Biblia. Todo esto que estamos leyendo no está en la Biblia, pero nos ayuda a entender más. Y aquí se nos relata que Abraham, cuando ya creció, tuvo problemas otra vez con Nimrod, el rey Nimrod, que lo quería matar otra vez. Pero el Eterno lo salva. ¿Sabes qué hizo ahora? Nimrod lo manda a un horno de fuego. Igual que a Daniel. ¿Te acuerdas que a Daniel, el profeta Daniel, lo metieron a un horno de fuego? ¿Te acuerdas de la historia de Daniel? Te das cuenta que un rey malo lo envía a un horno de fuego a Daniel para matarlo. Un horno gigante lleno de fuego. Y metió ahí a Daniel y no se murió, se salvó. Aquí también hizo lo mismo Nimrod con Abraham, lo metió al horno para matarlo, y dice que Abraham estuvo caminando 3 días y 3 noches dentro del horno de fuego y no se quemó. La muerte no lo pudo tocar. Así como también Yeshua estuvo en el sepulcro. ¿Te acuerdas que estuvo enterrado 3 días y 3 noches? Yeshua. ¿Qué pasó después de 3 días? Ya revivió. Resucitó y subió a su padre, ¿te acuerdas? Igual Abraham nunca se murió, estuvo en un horno y no se quemó ni un pelo, porque Dios lo protegió. Y entonces Nimrod se dio cuenta que Abraham era un hombre de Dios, y entonces tuvo temor, dijo: wow, este hombre sí, Dios está con él, y se salvó. Está muy largo, pero está también bueno. Espérame tantito. Estos son los que... Ay, vete. Vamos a comer una riquita. Se la va a comer. Quedó tan Nimrod quedó tan asustado y tan atemorizado por ver lo que pasó con Abraham, que le dijo: ya, vete, Abraham, y te voy a dar muchos sirvientes y mucho dinero para que ya te vayas así con dinero y con unos sirvientes. Entonces le dio, por ejemplo, dos siervos, uno que se llamaba Eliezer y el otro se llamaba Oni. Y los dos iban a ser sus siervos, sus esclavos, para que los sirvieran. Eliezer luego iba a ser como casi su hijo. Eliezer lo iba a ayudar mucho. De hecho, Eliezer le avisó que lo quería matar Nimrod más adelante y lo salvó para que huyeran. Entonces Abraham huyó. Dice: y Abraham salió del rey
el de este rey Nimrod, y se fue en paz, y muchos de los sirvientes del rey lo siguieron. Alrededor de 300 hombres se unieron a él. Entonces fue Abraham con 300 hombres. ¿Por qué lo siguieron? ¿Sabes por qué lo siguieron? Porque decían, este hombre conoce al Dios verdadero. Vamos con él. Nos gusta, él les hablaba de Dios. Y la gente lo escuchaba y la gente sí quería. 300 hombres fueron con él, fueron sus siervos. Y Abraham regresó ese día y fue a la casa de su padre, él y los hombres que le siguieron. Abraham sirvió al Eterno, su Todopoderoso, todos los días de su vida, y él caminó en sus caminos y siguió la Torá. Y desde ese día en adelante Abraham inclinó los corazones de los hombres a servir al Eterno. ¿Ve? Les ayudó a la gente, a que toda la gente sirviera a Dios. Y desde ese día, y en ese tiempo, Nahor y Abraham tomaron para sí esposas, las hijas de su hermano Abraham. La esposa de Nahor fue Milcá, y la nombre de la esposa de Abraham fue Sarai. Y Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Ella no tuvo hijos en esos días. Y al término de 2 años que Abraham salió del fuego, estos es el año 52 de su vida, he aquí que el rey Nimrod, sentado en Babel sobre su trono, y el rey se durmió y soñó que él estaba con sus tropas y su ejército en un valle opuesto al horno del rey. Bueno, aquí tiene un sueño el rey, donde le entra mucho temor, porque es un sueño donde él se ve que pierde una guerra y que además viene un ave y se come los ojos del rey. Le da mucho miedo ese sueño que tuvo. Y un mago suyo le explica que ese sueño se refiere a Abraham, que un día Abraham lo va a derrotar y que sus hijos, los hijos de Abraham, un día matarían en los últimos tiempos a su reinado, a él y a su reinado, a la gente, a su familia. Así como Yeshua derrotó a Satán, así se cumplió esto que aquí dijo este hombre, que un hijo de Abraham mataría a la descendencia de la serpiente. Dice, vamos a ver, y fue pues por esa razón que quiso matar Nimrod a Abraham, por la voz de este profeta mago, pero se salvó porque Eliezer, el siervo de Abraham, le avisó antes de que viniera el rey y escapó. Y Eliezer dijo a Abraham, apúrate, levántate y salva tu vida, para que no mueras por las manos del rey, porque él vio en sus sueños referente a ti. Y así su mago lo interpretó. Y así también su consejero le dijo referente a ti. Y Abraham escuchó la voz de Eliezer, y Abraham se apresuró y corrió para la seguridad de la casa de Noach y su hijo Shem. Se fue a esconder a la casa de Noach y Shem. Y él se escondió allí y encontró un lugar de seguridad, y los sirvientes del rey vinieron a la casa de Abraham a buscarlo, pero no lo pudieron encontrar. Y ellos buscaron todo por el campo, y él no fue encontrado. Y ellos fueron y buscaban en toda dirección y no lo encontraron. Y cuando los sirvientes del rey no pudieron encontrar a Abraham, ellos regresaron al rey. Pero la ira del rey contra Abraham estaba aplacada. Y el rey sacó de su mente este asunto referente a Abraham. Y Abraham fue escondido de la casa de Noah por un mes, hasta que el rey había olvidado del asunto. Pero Abraham aún temía al rey, y Terac vio ver a su hijo Abraham secretamente en la casa de Noah, y Terac era muy grande a los ojos del rey. Y Abraham dijo a su padre, ¿no sabes tú que el rey piensa matarme, ni aniquilar mi nombre de la tierra por el consejo de sus perversos consejeros? Ahora, ¿a quién tienes aquí? ¿Y qué tienes en esa tierra? Levántate, vamos a irnos juntos a la tierra de Canaán, que podamos ser liberados de su mano. A no ser que tú perezcas también por la mano en los días posteriores. Tú no sabes o no has oído que no es por amor al Nimrod que da él su honor, porque es solo por su beneficio que él otorga todo su bien sobre ti. Y si él te hace grandes cosas más grandes que estas, ciertamente estas cosas son solo vanidades del mundo, porque riquezas y abundancia no pueden aprovechar en el día de la ira y la furia. ¿Sabes qué le dice Abraham a su papá? Le dice, Abraham, a papá, vámonos ya de aquí. ¿Qué tienes tú que estar haciendo con este hombre y con sus ídolos? Si él no te va a ayudar nada más porque sí, si te ayuda, luego te lo va a cobrar, luego te va a hacer daño. Kika, la mayoría de la gente mala a veces te pueden ayudar, te dicen, no, oye, ¿quieres que te ayude a esto? Y a lo mejor te prestan dinero, te dicen, no, ya te puedo prestar este dinero, si te hace falta dinero te presto dinero. Pero ¿qué crees que van a hacer después?
lo van a cobrar muchísimo más de lo que te prestaron. Si te prestaron 10 pesos, van a decir, Kika, págame mis 10 pesos, pero dame otros 10 pesos más. Porque yo te presté 10. Te van a querer cobrar que te prestaron. Entonces nunca te van a hacer un favor nada más, porque si los malos no hacen favores. Si te hacen uno, es porque quieren algo de ti. Te van a querer sacar algo. Entonces tú no le pidas nada a un pagano, porque los paganos son malos. ¿Sale? Dice, le dijo, papá, ya deja ese pagano, vámonos a Canaán, a la tierra prometida. Ahora, por lo tanto, escucha mi voz y vamos a levantarnos e irnos a la tierra de Canaán, fuera del alcance de los daños de Nimrod, y a servir al Eterno que te creó a ti en la tierra, e irá bien contigo, y tira lejos todas las cosas vanas que tú persigues. Y Abraham cesó de hablar cuando Noah y su hijo Shem respondieron a Terah diciendo, verdadera es la palabra que Abraham ha dicho a ti. Y Terah escuchó la voz de su hijo Abraham, y Terah hizo todo lo que Abraham dijo, porque esto era lo que el Eterno quería, que el rey no causara la muerte de Abraham. Dice, y Terah tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, el hijo de Harán, y Sarai su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y todas las almas de su casa, y fue con ellos desde Ur de los Caldeos, Ushkarzim, hasta la tierra de Canaán. Y ellos vinieron hasta la tierra de Harán y permanecieron allí. Entonces, antes de ir a la tierra prometida, Kika se quedaron a vivir un tiempo en Harán. Harán estaba a la mitad de Ur y de Israel, de Canaán, porque era extremadamente buena para pastar y suficientemente extensa para que aquellos que la acompañaban se quedaron ahí porque era muy bonito el lugar y había mucha comida. Y la gente de la tierra de Harán vio que Abraham era bueno y recto con el Todopoderoso, y los hombres y que el Eterno, con el Todopoderoso y los hombres, y que el Eterno, su poderoso, estaba con él. Y alguna de la gente que de la tierra de Canaán vinieron y se unieron a Abraham, y él les enseñó las instrucciones del Eterno y sus caminos. Y esos hombres permanecieron contra Abraham en su casa y no se adhirieron a él. Y Abraham permaneció en la tierra 3 años. Y al término de los 3 años el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo a él, yo soy el Eterno que te sacó de Ur de los Caldeos y te llevó a las manos de todos sus enemigos. Y ahora por tanto tú irás a mi voz y guardarás mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces yo te causaré que tus enemigos caigan delante de ti. Yo multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y te mandaré mi bendición sobre todas las obras de tus manos. Levántate ahora y toma a tu esposa y todo lo que permanece en ti. Y ve a la tierra de Canaán y permanece allí. Y allí será para ti tu Dios y yo te bendeciré. Y Abraham se levantó y tomó a su esposa y todo lo que pertenecía a él. Él fue a la tierra de Canaán como el Eterno le había dicho. Uy. Muy largo. Un poquito se lleva a acabar. ¿Sabes cuántas hice? Hice una, hice dos, hice 3 hojas. Wow. Dice, y Abraham vino a la tierra de Canaán y vivió en medio de la ciudad, y allí plantó su tienda entre los hijos de Canaán, habitantes de la tierra. Y el Eterno se le apareció a Abraham cuando él vino a la tierra de Canaán y le dijo, esa es la tierra que yo te daré a ti y a tu simiente, de ti será para siempre. Yo te daré a ti una simiente como las estrellas del cielo, y te daré una descendencia por herencia de todas las tierras que ves. Y Abraham edificó un altar al lugar del Todopoderoso, donde el Todopoderoso se le había aparecido, y Abraham invocó el nombre del Eterno. Y en ese mismo tiempo, al término de 3 años de Abraham vivía en la tierra de Canaán, en ese año Noah murió, cual era de 58 años de vida. Y todos los años de que Noah vivió fueron 950 años, y después murió. Y Abraham vivió en la tierra de Canaán, y él y su esposa, todo lo que pertenecía a él, y todos los que acompañaban junto con aquellos que se habían unido a él, la gente de la tierra. Pero Nahor, el hermano de Abraham, y Terach su padre, y Lot el hijo de Harán, y todo por los pertenecientes a ellos vivieron en Harán. En el 5.º año Abraham de vivir en la tierra de Canaán, la gente de Sodoma y Amora, Sodoma y Gomorra, y todas las ciudades de las planicies se rebelaron contra el poder de Kedorlaomer, rey de Elam, porque todos los reyes de la planicie habían servido a Kedorlaomer por 12 años, y le habían dado un impuesto anual. Pero en aquellos días, en el año 13,
se rebelaron contra él. Y en el 10º año de Abraham vivió en la tierra de Canaán. Hubo guerra entre Nimrod, que es el mismo rey Amrafel, rey de Shinar, y Kedorlaomer, rey de Elam. Y Nimrod vino a pelear contra Kedorlaomer y a someterlo. Hasta aquí hubo una guerra entre Nimrod y Kedorlaomer, rey de Elam. Y vamos a entender porque luego hubo la guerra que ahí se dice de los 5 reyes contra los 4 en Bereshit 14. Y dice, porque Kedorlaomer era en ese tiempo uno de los príncipes del ejército de Nimrod. Y cuando toda la gente de la torre fue dispersa y aquellos que quedaron también fueron dispersos sobre la faz de la tierra, Kedorlaomer fue a la tierra de Elam y reinó sobre ella y se rebeló con su mano. Y en aquellos días Nimrod vio que las ciudades de la provincia se habían quedado solas. Él vino con arrogancia y furia para hacer guerra contra Kedorlaomer. Y reunió Nimrod a todos sus príncipes y súbditos, alrededor de 700,000 hombres. Wow. Y fue contra Kedorlaomer. 700,000 hombres fue a hacer guerra contra el rey de Kedorlaomer. Salió para encontrarse con sus 5,000 hombres. Y ellos prepararon para la batalla en el valle de Babel, que está en la tierra de Elam y Shinar. Y todos estos reyes pelearon allí. Y Nimrod y su gente fueron golpeados delante de Kedorlaomer. Y cayeron de los hombres de Nimrod 600,000 hombres. Y Mardón, el hijo del rey, también cayó entre ellos. De Kedorlaomer por mucho tiempo dice, Kedorlaomer regresó a su tierra y envió príncipes de su ejército a los reyes que vivían alrededor de él. A Arioch, rey de Eleazar, a Tilda, rey de Goyim, e hizo un pacto con ellos. Y ellos eran todos obedientes a sus mandatos. Y fue en el año 15 de Abraham vivir en Canaán, que fue el año 70 de la vida de Abraham, que el Eterno se le apareció a Abraham en ese año y le dijo a él: yo soy el Eterno que te sacó de la Ur de los Caldeos, para darte esa tierra por herencia. Ahora, por lo tanto, camina delante de mí y sé perfecto, guarda mis mandamientos, porque a ti y a tu simiente yo daré esta tierra como herencia. Desde el río Mitzraim hasta el gran río Éufrates, y tú vendrás a tus padres en Shalom y en buena edad, y la cuarta generación regresará a ti aquí en esta tierra, y la heredará para siempre. Y Abraham edificó un altar e invocó el nombre del Eterno que se había aparecido a él, y él trajo sus sacrificios sobre el altar. Y, ya vamos a acabar, en ese tiempo Abraham regresó a Harán para ver a su padre y a su madre, y la casa de su padre, y Abraham y su esposa, y todo lo que pertenece a él, regresaron a Harán. Y Abraham vivió 5 años en Harán. O sea, ya habían salido de Ur Kasdim. De ahí de Ur se fueron a Harán. Estuvieron un tiempo en Harán y luego se fueron a Canaán. Y luego de Canaán se volvieron a ir a Harán, donde estaban pues para la familia de ellos, a ver a su familia. Y ahí fue donde Dios les vuelve a llamar. Ya les dije que se vayan a la tierra prometida. Ya no estén aquí. Ya no anden en tierra de los paganos. Ustedes tienen su propia tierra en Israel. ¿Entiendes, Rica? ¿Qué ibas a decir? Nada. ¿Segura? Tu mamá dice sí. Bueno, entonces dice que hable contigo aquellos años. Dice, en esos días el Eterno le apareció a Abraham en Harán y le dijo: he aquí yo hablé contigo aquellos 20 años atrás, diciendo: sal de tu tierra, de tu lugar, de tu nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te he mostrado para darte a ti y a tus hijos. Porque allí en esa tierra yo te bendeciré y te haré una gran nación y te haré un gran nombre. Y en ti las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora, por lo tanto, levántate y sal de este lugar, tú y tu esposa y todo lo que tienes aquí. También todos tus nacidos en tu casa y todas las almas que has hecho en Harán. Y sácalas de allí contigo y levántate para regresar a la tierra de Canaán. Y Abraham se levantó y tomó su esposa Sarai y todo lo que pertenecía a él y todos los que habían nacido con él en su casa y las almas que le habían hecho en Harán. Y ellos salieron para ir a la tierra de Canaán. Y Abraham fue y regresó a la tierra de Canaán, de acuerdo a la palabra del Eterno, y Lot, el hijo de su hermano Harán, fue con él. Y Abraham tenía de 75 años cuando salió de Harán para regresar a la tierra de Canaán. Y él vino a la tierra de Canaán de acuerdo con la palabra del Eterno, y plantó su tienda y vivió en la planicie de Mamre, y con él estaba Lot, el hijo de su hermano, y todo pertenecía a él. Y el Eterno de nuevo apareció. Abraham le dijo a su simiente: yo te daré esa tierra, y de allí edificó un altar al Eterno, quien se le había parecido a él cuando aún estaba en esos días en la planicie de Mamre. Y bueno, pues aquí la dejamos. Bye.